Mendel nació el 20 de julio de 1822, siendo bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre de Padre Gregorio al ingresar como fraile agustino en 1843 en el convento de Brión. En 1847 se ordenó sacerdote. Para poder seguir la carrera docente fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias en 1851. En 1854, Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brión. El núcleo de sus trabajos, que comenzó en el año 1856, a partir de experimentos de cruzamientos con guisantes efectuados en el jardín del monasterio, le permitió descubrir las tres leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia. Sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. En 1868 fue nombrado abad del monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la investigación científica y se dedicó en exclusiva a las tareas propias de su función. Primera ley de Mendel. Principio de la uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales entre sí. El cruce de dos individuos homocigotos, uno dominante y otro recesivo, origina solo individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos. Segunda ley de Mendel. Principio de la segregación. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la primera generación filial dará origen a una segunda generación filial, en la cual reaparece el fenotipo A minúscula. A pesar de que todos los individuos de la primera generación filial eran del fenotipo A mayúscula. Esto hace presumir a Mendel que el carácter A minúscula no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A mayúscula, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. Tercera ley de Mendel. Se conoce esta ley como la herencia independiente de caracteres, y hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. Terminología empleada en genética. Cromosomas. Organelos celulares portadores de los genes. Gen. Segmento de DNA localizado dentro del cromosoma transmisor de la herencia. Genotipo. Contenido genético de una célula o individuo. Fenotipo. Aspecto externo de un individuo, determinado por su genotipo. Diploide. Organismo o célula con dos juegos de cromosomas, uno materno y uno paterno. Haploide. Organismo o célula con un juego de cromosomas. Cromosomas homólogos. Par de cromosomas semejantes, uno de origen paterno y otro de origen materno. Genes alelos. Par de genes, uno materno y uno paterno, que expresan un mismo carácter. Gene dominante. Gene que siempre se expresa. Gene recesivo. Solo se manifiesta en ausencia del dominante. Genes alelos múltiples. Genes que se manifiestan de diversas maneras en un mismo carácter. Dominancia incompleta, cuando los alelos paternos y materno tienen la misma capacidad de expresión. Preguntas. Organelo celular donde se encuentran los cromosomas. Núcleo. Portadores de los genes. Cromosomas. Segmento de DNA localizado dentro del cromosoma y transmisor de la herencia. Gen. Desarrollo de la primera ley. La primera ley se refiere a que cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos son para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación son iguales. No es la ley de transmisión de caracteres, sino de manifestación de dominancia frente a la no manifestación de los caracteres recesivos. El experimento de Mendel. Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que parecía semillas amarillas y con una variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas obtenía siempre plantas con semillas amarillas. Interpretación del experimento.
El polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla. De los dos alelos solamente se manifiesta aquel que es dominante, A mayúscula, mientras que el recesivo A minúscula permanece oculto. Otros casos para la primera ley. También se cumple para el caso en que un determinado gen dé lugar a una herencia intermedia y no dominante. Desarrollo de la segunda ley. La segunda ley se refiere a cuando los genes que habían formado parejas en F1 se separan y al cruzar los híbridos entre sí observamos individuos idénticos al gen recesivo, que parecía haber desaparecido. Los experimentos de Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación filial del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Interpretación del experimento. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido, simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo A mayúscula A minúscula forme los gametos, se separan los alelos, de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los alelos y así puede expresarse los resultados obtenidos. Otros casos para la segunda ley. En el caso de los genes que presentan herencia intermedia, también se cumple el enunciado de la segunda ley para los dos genes. Desarrollo de la tercera ley. Establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles. El experimento de Mendel. Mendel cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla lisa con plantas de semilla verde y rugosa, homocigóticas ambas para los dos caracteres. Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados, y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas. Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas. Se puede apreciar que los alelos de los distintos genes se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial F2 aparecen guisantes amarillos y rugosos, y otros que no son verdes y lisos, combinación que no se había dado ni en la generación parental P ni en la generación filial primera F1. Asimismo, los resultados obtenidos para cada uno de los caracteres considerados por separado responden a la segunda ley. Interpretación del experimento. Los resultados de los experimentos de la tercera ley refuerzan el concepto de que los genes son independientes entre sí, que no se mezclan ni desaparecen generación tras generación. Para esta interpretación fue providencial la elección de los caracteres, pues estos resultados no se cumplen siempre, sino solamente en el caso de que los dos caracteres cuando a estudiar estén regulados por genes que se encuentran en distintos cromosomas. No se cumple cuando los genes considerados se encuentran en un mismo cromosoma, es el caso de los genes ligados. Explicación de la primera y segunda generación filial. Los individuos de la primera generación filial F1 son heterocigóticos o híbridos, pues sus genes alelos llevan información de las dos razas puras o homocigóticas, la dominante que se manifiesta y la recesiva que no lo hace. La segunda generación filial F2 es el resultado de la cruza de dos organismos heterocigóticos. Presentaciones de los integrantes del equipo. Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso. Alumnos: Fabiola Godínez Núñez y Adrián Gutiérrez Gómez.